Si estás disfrutando de este audiolibro, apóyanos desde 20 pesos mexicanos o $1 americano. Si gustas hacer un donativo, puedes encontrar el link de Patreon en la caja de información. El perfil de Patreon es Violín para Todos. Esto nos ayudará a comprar equipo adecuado y nuevas voces narradoras para ofrecerte material de mejor calidad. Gracias. Capítulo 3, que trata de los hechos de Aristóbulo, Antígono, Judas Esceo, Alejandro, Teodoro y Demetrio. La envidia de las hazañas y sucesos prósperos de Juan y sus hijos movió a los gentiles a discordia y sedición, y juntándose muchos contra ellos, no reposaron hasta que todos fueron vencidos en guerra pública. Viviendo pues el resto de sus días Juan muy prósperamente, y habiendo administrado y regido muy bien todo el gobierno de las cosas por espacio de 33 años, dejando 5 hijos, murió, varón ciertamente bienaventurado, el cual no había dado ocasión alguna por la cual alguien se pudiese quejar de la fortuna. Poseía 3 dones insignes, porque era príncipe de los judíos, pontífice y además de esto profeta, con quien Dios hablaba de tal manera que nunca ignoraba algo de lo que había de acontecer. También supo y profetizó cómo sus 2 hijos mayores no habían de quedar señores de sus cosas, los cuales, qué fin hayan tenido en vida, pienso que no será cosa indigna de contarlo ni de oírlo, y cuán lejos hayan estado de la prosperidad y dicha de su padre. Aristóbulo, que era el hijo mayor, luego que su padre fue muerto, transfiriendo su señorío en reino, fue el primero que se puso corona de rey 481 años y 3 meses después que el pueblo de los judíos había venido en la posesión de aquellas tierras. Libre ya de la servidumbre y cautividad de Babilonia, honraba a su hermano Antígono, que era en la sucesión segundo, porque mostraba amarle con igual honra, pero puso a los otros hermanos en la cárcel, atados y con guardas, y encarceló también a su madre por habérsele resistido en algo en el señorío, porque Juan la había dejado por señora de todo el gobierno, y fue tan cruel con ella que teniéndola atada y en cárcel la dejó morir de hambre. Pagó todos estos hechos y maldades con la muerte de su hermano Antígono, a quien él amaba mucho, y a quien había hecho partícipe en su reino, porque también le mató por las circunstancias y acusaciones falsas que le fingieron los sediciosos del reino. Al principio, Aristóbulo no creía lo que le decían, porque tenían mucho a su hermano y también porque pensaba ser lo más de lo que le decían falso y fingido, por la envidia que le tenían. Pero habiendo Antígono vuelto de la guerra con muy buen nombre, en los días de la fiesta que ellos, según costumbre de la patria, celebraban a Dios puestos los tabernáculos, sucedió que en los mismos días Aristóbulo cayó enfermo, y Antígono, al fin de las fiestas y solemnidades, acompañado de hombres armados, vino con gran deseo a hacer oración al templo, y subió más honrado de lo que subiera por honra de su hermano. Y entonces, viniendo acusadores llenos de toda maldad delante del rey, alegaban y reprendían la pompa de las armas y la arrogancia y soberbia de Antígono, como mayor de lo que convenía, diciendo haber venido allí con multitud de gente de armas para matarle, porque pudiendo él ser rey, claro estaba que no se había de contentar con la honra que su hermano procuraba que el reino le hiciese. Creyó poco a poco estas cosas Aristóbulo, aunque forzado y por no mostrar sospecha de alguna cosa, queriendo guardarse de lo que le era incierto y proveerse cautamente, mandó pasar la gente de su guardia a un lugar oscuro y como sótano, y él estaba enfermo en el castillo llamado antes Varo, el cual después fue llamado Antonia, y mandóles que si viniese desarmado no le hicieran nada, y si Antígono viniese con armas que le matasen. Además de esto envió gente que avisase a Antígono y le mandase venir sin armas. Mientras tanto la reina tomó consejo astuto con los que estaban en la acechanza y encelada, porque persuadió a los que el rey enviaba que callasen lo que el rey les había mandado, y le dijesen a Antígono que su hermano había oído cómo se había hecho muy lindas armas y lindo aparejo de guerra en Galilea, las cuales no habían podido ver particularmente a su voluntad, impedido con su enfermedad, y que ahora le querría con toda voluntad ver armado, principalmente sabiendo que había de partir e irse a otra parte. Oídas estas cosas, Antígono, no pudiendo pensar mal, por el amor y afición que le tenía a su hermano,
venía a prisa armado con todas sus armas para mostrárselas. Pero cuando llegó a un paso oscuro que llegaba a la torre de Estratón, fue muerto por los de la guardia, y dio con eso testimonio de que toda la benevolencia y derecho de naturaleza es vencido con las acriminaciones y envidias calumniosas, y que ninguna buena afición vale tanto que pueda perpetuamente resistir y refrenar la envidia. En esto también, ¿quién no se maravillará de Judas? Era esenio del linaje, el cual nunca erró en profetizar ni jamás mintió. Pasando Antígono por el templo, luego que le vio Judas, dijo en voz alta a los conocidos y que allí estaban, porque tenían muchos discípulos y hombres que venían a pedirle consejo: ahora me es a mí bueno morir, pues la verdad murió, quedando yo en vida, y se ha hallado alguna cosa falsa en lo que yo tenía profetizado, pues vive ese Antígono, el cual debía hoy morir. Tenía ya por suerte señalado lugar para su muerte en la torre de Estratón, que está a 600 estadios lejos de aquí. Son ya las 4 horas del día y el tiempo no pasa, y con él mi adivinanza. Cuando el viejo hubo hablado esto, púsose a pensar entre sí muchas cosas con mucho cuidado, y con la cara muy triste. Luego, poco después, vino la noticia cómo Antígono había sido muerto en un sótano, llamado por el mismo nombre que solía ser la marítima Cesarea, la torre de Estratón. Esto fue lo que engañó al profeta. En la misma hora, con el pesar de tan gran maldad, se le aumentó la enfermedad a Aristóbulo, y estando siempre con el pensamiento de aquel hecho muy solícito, con el ánimo perturbado se corrompía, hasta tanto que por la amargura del dolor, rotas en parte sus entrañas, echaba toda la sangre por la boca, la cual tomó uno de los que le servían, y por providencia y voluntad de Dios, sin que el criado tal supiese, echó la sangre del asesino sobre las manchas que había dejado con la suya. Antígono en aquel lugar donde fue muerto. Pero levantándose un gran llanto y aullido de los que habían visto esto, como si el muchacho hubiese adrede echado la sangre en aquel lugar, vino a noticia del rey el clamor y requirió que le contasen la causa. Pero como no hubiese alguno que le osase contar, más se encendían en él los deseos de saberla. Al fin, obligándolos y amenazándolos, contáronle la verdad de todo lo que pasaba. Y él, hinchiendo sus ojos de lágrimas y gimiendo en su corazón, tanto cuanto le era posible, dijo esto: no era por cierto cosa de esperar que hubiese Dios de ignorar mis maldades tan grandes, siéndole todo manifiesto, pues luego me persigue la justicia en venganza de la muerte de mi hermano. Oh malvado cuerpo, ¿hasta cuándo detendrás el alma condenada por la muerte de mi madre? ¿Y hasta cuándo la de mi propio hermano? ¿Cuánto tiempo le sacrificaré mi propia sangre? Ahí está toda, y no burle ni escarnezca la fortuna la maldad de mis entrañas. Dicho esto, luego murió, habiendo reinado un solo año. Su mujer entonces sacó de la cárcel al hermano Alejandro e hízole rey, el cual era mayor en edad y aún parecía también ser más modesto. Pero alcanzando éste el reino, viéndose poderoso, mató a su otro hermano por verle ambicioso de reinar, y teníase consigo al otro privadamente, habiéndole quitado todas sus cosas. Hizo guerra con Ptolomeo Látiro, el cual le había tomado a Soco. Domados y sujetos todos estos, un día de fiesta el pueblo de los judíos se levantó contra él, porque muchas veces se revuelven los pueblos por las convites y comidas, y no le parecía que podía apaciguar y deshacer aquellas asechanzas, si los pisidas y los cílicos, pagándolos a él, no le ayudaban. No hacía caso de tener los sirios a sueldo por la discordia que tiene naturalmente con los judíos. Y habiendo muerto más de 8,000 de la multitud que se había rebelado, hizo guerra contra Arabia, y vencidos allí los galaditas y moabitas, los hizo tributarios, y volvióse para Amatón. Y estando Teodoro amedrentado por ver qué tan prósperamente le sucedían las cosas, derribó de raíz un castillo que halló sin gente. Lo apresó con las asechanzas que le había hecho, perdió todo su ejército, se vio forzado a recogerse en un valle muy alto, y fue destronado por la multitud de los camellos. Librándose él de aquí y viniendo a Jerusalén, incitó a la gente que antiguamente le era muy enemiga a rebelarse por la gran matanza que le había sido hecha.
Con esto también se alzó a mayores y mató en muchas batallas no menos de 50,000 judíos en 6 años. Pero no se holgaba con esas victorias porque se gastaban y consumían en ellas todas las fuerzas de su reino, por lo cual, dejando las armas y la guerra, trabajaba con buena palabra para volver en amistad con aquellos que tenía sujetos. Tenían ellos tanta aborrecida la inconstancia y variedad que ése tenía en sus costumbres, que preguntando qué manera tendría para apaciguarlos, respondieron que con su muerte, porque aún no sabían si muerto le perdonarían por tantas maldades como había cometido. Con todo esto pidieron socorro a Demetrio, llamado Acero, el cual, con esperanza de ganar y de haber mayor premio, fácilmente los obedeció y consintió, y viniendo los ejércitos, reunióse para ayudar a los judíos cerca de Sichima. Pero recibiólos Alejandro con 1,000 de a caballo y con 6,000 soldados a sueldo, teniendo también consigo cerca de 10,000 judíos que le eran todos muy amigos, siendo los de la parte contraria 3,000 de a caballo y 40,000 de a pie, antes que se juntasen ambos ejércitos. Por medio de los mensajeros y trompetas los reyes procuraban cada uno por sí atraerse la gente del uno del otro. Demetrio pensaba que la gente a sueldo de Alejandro le faltaría, y Alejandro esperaba que los judíos que le seguían a Demetrio se le habían de rebelar y seguirle a él. Pero como los judíos tuviesen muy firme su juramento y los griegos su fe y promesa, comenzaron a acercarse y pelear todos. Venció en esa batalla Demetrio, aunque la gente de Alejandro peleó animosamente. El éxito de ella fue favorable a los dos, sin que juntamente entre ambos lo esperasen, porque los que habían llamado a Demetrio no quisieron seguirle a pesar de ser vencedor. Antes 6,000 de los judíos se pasaron a Alejandro, que había huido hacia los montes, por tener misericordia de él, viendo que se le había mudado tanto la fortuna. No pudo sufrir falta tan importante Demetrio, antes pensando que Alejandro, recogidas y juntadas ya sus fuerzas, sería bastante para esperar la batalla, porque toda la gente se le pasaba, retiróse luego de allí. Pero la demás gente, por habérsele ido y apartado aquella parte del socorro y ejército, no perdió su ira y enemistad, antes peleaba en continuas guerras con Alejandro, hasta tanto que muertos gran parte de ellos, los acorraló en la ciudad de Bemeselis, y habiéndola después tomado, llevóse los cautivos a Jerusalén, y la ira inmoderada de por ser muy desenfrenada, hizo que su crueldad llegase a términos de toda impiedad, porque en medio de la ciudad ahorcó 800 de los cautivos y mató las mujeres de ellos e hijos, delante de sus propias madres, y él lo estaba mirando, bebiendo y holgando, junto con sus concubinas y mancebas. Tomó todo el pueblo tan gran temor al ver esto, que aun los que a ambas partes estaban sancionados. Luego la siguiente noche salieron huyendo como desterrados de toda Judea, cuyo destierro tuvo fin con la muerte de Alejandro. Habiendo pues buscado el reposo del reino con tales hechos, cesó la guerra.